Hoy hablamos de la novela Mil soles espléndidos del escritor afgano Khaled Hosseini. Esta novela es un bestseller, diría incluso un longseller, puesto que ya tiene varios años editándose y siempre se agotan los libros. Y ahora más, con el regreso de los talibanes al poder, pues el mundo quiere conocer lo que ocurre en Afganistán y también el infierno de las mujeres en aquel país. Así que las personas están buscando información en las noticias, en documentales y en los libros. Y Mil soles espléndidos es un libro que tiene como tema central la vida de dos mujeres afganas. Estos personajes tienen como telón de fondo los últimos hechos históricos de aquel país, como son el golpe de estado del año 1978 por los comunistas afganos, la llegada de las tropas rusas en 1979, la victoria de los mujahidines a los rusos en 1989, gracias a las armas que Estados Unidos les vendió a través de Pakistán, la guerra civil afgana, la victoria de los talibanes en 1996 en esa guerra civil y la llegada de los norteamericanos en el 2001, luego del ataque a las Torres Gemelas. Pero antes de centrarnos en la novela, conozcamos un poco del autor. Khaled Hosseini nació en Kabul, capital de Afganistán, en 1965 y allí pasó sus primeros 5 años, puesto que en el año 70 la familia Hosseini se traslada a Irán, ya que el padre de Khaled obtiene un trabajo como diplomático en la embajada afgana. Vuelve a su país en 1973, Khaled tiene 8 años, y luego viajan a París en 1976. Cuando el Partido Democrático Popular de Afganistán da el golpe de estado en 1978, la familia Hosseini decide pedir asilo político en Estados Unidos. Bueno, les otorgan el asilo y se van a vivir a California, donde Khaled asiste a la secundaria y donde también se gradúa en la Universidad de Santa Clara, en la carrera de biología. Luego estudia medicina y obtiene el título en 1993 en la Universidad de San Diego. Es en el año 2003 cuando Khaled Hosseini debuta como escritor con su novela Cometas en el cielo, su primer bestseller, que fue llevada al cine en el 2007 y que cuenta la historia de dos niños, una competencia de cometas, que en realidad es una alegoría a la búsqueda del amor del padre, y la lucha por la sobrevivencia luego de la llegada de los rusos, la victoria de los mujahidines y el gobierno de terror de los talibanes. En el 2007, Hosseini vuelve a las librerías con su segundo bestseller, Mil soles espléndidos, el libro del cual hablamos hoy. Y entre ambos libros, Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos, se habrán vendido más de 38 millones de ejemplares. 5 años después, en el año 2012, publica Y las montañas hablaron, una novela que cuenta la vida de dos hermanos, en un marco temporal que va desde los años 50 al presente de 2012. Y los personajes se desenvuelven en Afganistán, París y Estados Unidos. Según la crítica, es su obra más ambiciosa. Y en el 2018 publica Súplica al mar, un cuento corto con ilustraciones sobre los refugiados por la interminable guerra en Afganistán. Pasemos ahora a Mil soles espléndidos. La novela cuenta la historia de Mariam y Laila, dos mujeres que literalmente deben luchar por sobrevivir en Kabul. Ambas son esposas del mismo hombre y tienen que aprender a convivir juntas. La novela está dividida en 4 partes, y en la primera parte se nos narra la historia de Mariam, una niña no reconocida por su padre que vive en un pueblo desértico cercano a la ciudad de Herán. Hosseini describe con bastante crudeza la vida dura de las mujeres pobres de Afganistán, la cultura machista y la ingenuidad del personaje al querer a un padre que demuestra su cariño a escondidas y que llegado el día en que debe ayudarla, se deshace de ella, entregándola como esposa a Rashid, un hombre de 30 años mayor que Mariam. Ella acepta su destino con resignación, en un silencio desgarrador. Su vida sencilla y pacífica termina trágicamente y se muda a Kabul con su nuevo esposo. La segunda parte se narra la historia de Laila y su amor por Tariq, un vecino suyo y compañero de juego desde la niñez,
cuya felicidad se interrumpe por la guerra civil afgana, ya que Tariq y sus padres deben huir de Kabul, pues la vida allí es ya imposible. Mariam y sus padres también deciden irse, pero llegado aquel día ocurre un hecho terrible y Layla no puede dejar Kabul. Rashid, el esposo de Mariam, le pide matrimonio y Layla acepta, pues no tiene otra opción si quiere seguir con vida. La tercera parte cuenta ya la historia de estas dos mujeres conviviendo en el mismo lugar. Primero su enemistad, la vida diaria, los quehaceres, y después cómo van forjando una relación casi de madre e hija, pues Layla tiene apenas 14 años y Mariam ya tiene más de 30. Entre ellas nacerá un amor incondicional que se demostrará en varios hechos en el resto de la novela y en el sacrificio heroico que Mariam hará por Layla en las últimas páginas de Mil soles espléndidos. Como dije, el telón de fondo de la historia de estas dos mujeres son los últimos acontecimientos históricos de un Afganistán que yo no sé de dónde saca fuerzas ese pueblo para continuar luchando. Y cuando digo pueblo, me refiero a los ciudadanos como Mariam, Layla, Tariq, los personajes de esta novela, que son las víctimas de una guerra interminable. La narración de la vida de estas dos mujeres en Mil soles espléndidos es muy real. No deja paso a la metáfora. Las descripciones son crudas, muy fuertes. Hosseini no pasa por un velo de seda sus palabras. No sería justo dulcificar lo espantoso, y lo espantoso es la Sharia talibán, las leyes en contra de la libertad de las mujeres. Ahora bien, la novela no es histórica, se centra más en la vida de los personajes femeninos de la obra. Sin embargo, los hechos históricos son elementos que cambian el destino de los personajes. En eso la novela, a mi parecer, da en el clavo. Es un gran acierto. Gracias a estos hechos históricos, la obra es ágil e invita a seguir leyendo. Mientras tanto, la fuerza de la obra está en los personajes de Mariam y Layla. Es decir, la agilidad de la obra está en el telón de fondo, los hechos históricos, y la fuerza de la obra está en los personajes femeninos. Y la estructura es simple, dividida en 4 partes y cada parte dividida en capítulos, de un lenguaje sencillo, crudo pero acertado en las descripciones de la guerra y sin florituras, puesto que la historia de Mariam y Layla no lo necesita. No obstante, Mil soles espléndidos es una obra que ha sido escrita para ser un bestseller. Es decir, se ha escrito con el objetivo de causar emociones para gustar al lector. Entre líneas se lee la receta: fondo histórico más historias trágicas igual emociones fuertes. No quiero decir con esto que la novela es mala. No, la novela está bien escrita para el formato bestseller, que no tiene nada de malo. Es un tipo de literatura dirigida a un tipo de lector. Y digo esto porque para mí la literatura, como obra de arte, debe llevar al lector a un desafío. Puede ser un desafío con el lenguaje, o un desafío con la moral, o un desafío con la existencia misma. Y para mí son estos libros los que perduran, los que desafían al lector, y que también rozan lo mítico. Mil soles espléndidos no desafía al lector. Mil soles espléndidos quiere cautivar al lector. Y eso está bien, si es que estás predispuesto a eso. Y eso es la fórmula del bestseller. Bueno, este programa ha sido a pedido de una amistad que me preguntó si es que había un libro que contara la trágica vida de las mujeres afganas. Y yo recordé este libro de Khaled Hosseini, Mil soles espléndidos. Bueno, misión cumplida, allí está el libro. Y conmigo será hasta un nuevo programa. Gracias a la librería La Odisea, Mina Hacker Fans y El arte de la ficción. Este fue el programa del autor y otros demonios. Hasta la próxima.